Tras su visita a la región de la Araucanía, el ministro del Interior, Diego Andrés Chadwick, se refirió a los hechos de violencia que han afectado a la zona en los últimos meses. El titular de la cartera manifestó su preocupación ante las declaraciones de la presidenta electa, Michelle Bachelet, quien se ha mostrado contraria a invocar la ley antiterrorista en su próximo gobierno. Bueno, queremos conversar más de este tema y para eso nos acompaña en CNN de Chile el diputado de la Democracia Cristiana por la Araucanía, Fuad Chahín, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días, Paola, buenos días, Germán. A ver, diputado, usted está harto en la zona, se ha empapado bastante de este conflicto, entre comillas. ¿Qué es lo que más no le ha gustado de estos últimos días de frases y palabras y que lo que menos parece que han logrado es pacificar, y pongo esa palabra con bastante comillas, la zona? A ver, lo que a mí me parece que hay poca autocrítica y más bien hay una tendencia a deslindar las responsabilidades. Perdón, diputado, pero poca autocrítica del gobierno, del Estado. Yo creo que esto es un tema evidentemente de Estado, ¿no es cierto? Pero el gobierno se ha dedicado a echarle la culpa a los jueces, a los fiscales. Inclusive hay cosas que me parecen bastante curiosas. El ministro del Interior criticando la coordinación de las policías, ¿no es cierto?, de investigación y PDI. Y justamente el responsable de coordinar las policías es el ministro del Interior. Hoy día tanto investigaciones como carabineros dependen no solo administrativamente, sino que operativamente del ministro del Interior. Y si es que aquí ha existido una falta de coordinación de las policías para poder investigar estos hechos de violencia, es justamente responsabilidad del Ministerio del Interior. ¿Pero no se referirá más bien a la falta de coordinación entre esos organismos y la Fiscalía? Piensa uno, pero porque... mire, lo que ocurre es lo siguiente. Yo hace un año le propuse al ministro del Interior, cuando justamente nos reunimos en muchas oportunidades en el mes de enero del año pasado, después del horroroso crimen del matrimonio Lutzinger-Mackay, para poder efectivamente ir resolviendo los temas. Y yo le señalé algo que le reiteré al fiscal regional el día viernes y que me encontró absolutamente lógico y que señala que esa es una medida indispensable, que se deje estar investigando estos hechos de manera atomizada, a través de las fiscalías locales de cada uno de los territorios que corresponden donde se realizan los hechos. Eso ha hecho una investigación dispersa, donde no hay ninguna capacidad analítica, y lo que le hemos planteado es que es fundamental crear una unidad especializada del Ministerio Público, una fiscalía especializada que investigue todos los hechos ocurridos independientemente del territorio donde estos suceden. ¿Para qué? Para poder ver las conexiones que existen, para poder ver los móviles, para poder efectivamente hacer una investigación mucho más integral y más analítica, pero que además se dedique 100% a esto con un equipo multidisciplinario detrás. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que hoy día el fiscal adjunto de cada una de las comunas tiene que estar investigando desde el robo en la bicicleta, un delito, una violencia intrafamiliar, abigeato y además, ¿no es cierto?, estos hechos de violencia. Bueno, por lo tanto, todo el país. Como ocurre en todo el país, pero aquí en Santiago existe una unidad de delitos de alta complejidad. ¿Por qué no crear una unidad de delitos de alta complejidad especializada con un equipo multidisciplinario que tenga como contraparte también una unidad de inteligencia donde no solo participe la PDI, Carabinero, sino además la ANIN? Pero no es estigmatizar un delito antes de que se resuelva, porque en algún sentido usted lo que plantea es una unidad de alta complejidad, pero entiendo para causas que tengan que ver con conflictos entre huincas y mapuches. No necesariamente, yo estoy hablando de delitos de alta complejidad, porque uno no puede, antes, ¿no es cierto?, investigar, poder presumir quiénes son los autores. Por lo tanto, yo no estoy hablando de una fiscalía especializada en el conflicto mapuche, creo que sería un error más de estigmatización, ¿no es cierto?, sino que aquí hay que ser muy cuidadoso con las formas. Una fiscalía especializada en delitos de alta complejidad. Lo que sabemos es que hay delitos violentos, ¿no es cierto?, que se reiteran en la región de Araucanía desde hace mucho tiempo, que se ha intensificado durante el año 2012 y también durante el año 2013. Pero además, una falta de autocrítica política. Hace un año, después, ¿no es cierto?, del incendio de la casa de los Lutzinger-Mackay, estuvimos durante todo el mes de enero sesionando la región de Araucanía con el ministro del Interior, el ministro de Desarrollo Social, el intendente, y se convocó a todos los actores, a los actores políticos tradicionales de las comunidades mapuches de la región, se convocó también a la multigremial, ¿no es cierto?, a la asociación de víctimas de este tipo de delitos, a los parlamentarios, a los alcaldes, a todo el mundo, un proceso de diálogo que se prometió que iba a dar resultados esta vez. Bueno, la verdad es que hasta la hora ninguno de los compromisos, ninguna de las promesas que hizo el ministro Chadwick se ha cumplido. Se fue a mentirle a la región de la Araucanía. Nosotros le advertimos antes que esto era extremadamente grave, porque
la principal dificultad para poder avanzar, no en la agenda de seguridad, sino que en la agenda de los temas de fondo que están pendientes todavía en nuestra región, es la crisis de confianza. Y este gobierno lo que hizo fue profundizar esa brecha de desconfianza. Pero es que toca el tema de fondo que yo personalmente lo he dejado de escuchar desde los candidatos presidenciales hasta pasando por parlamentarios, por autoridades, por ministerios, en fin, aquí lo único que uno escucha es una especie de conflicto. Cuando se habla de conflicto es de bombas Molotov, de ataques incendiarios, de todo un tema, que es lo que hemos visto estos últimos días, pero no el tema de fondo, que es el cómo se soluciona la deuda histórica que hay con los pueblos originarios, cuáles son las fórmulas que hay detrás. Yo recuerdo hace no mucho tiempo atrás, por ejemplo, en el caso de Panamá, cuando se le cedieron los terrenos a los cunas, que son los pueblos originarios de ese lugar, que se solucionó un conflicto siendo supuestamente países mucho menos desarrollados que el chileno, y donde en teoría los conflictos eran mucho mayores que el nuestro también. ¿Por qué a Chile ha costado tanto poder solucionar conflictos que en otros países ya lo han hecho hace ya décadas? Bueno, yo te encuentro toda la razón. Aquí hay efectivamente dos cosas que van por carriles separados. Uno, el tema de seguridad y orden público, donde hay un fracaso. Y otro tema, la agenda de fondo, que está absolutamente pendiente. Esto es un tema que se ha enfocado mal, porque ¿cómo lo ha hecho el gobierno? Lo que ha pretendido es aumentar la cobertura de los programas de desarrollo territorial indígena, que además, ¿no es cierto?, los recursos son bastante escuálidos para las comunidades, y pretendiendo que por esa vía, ¿no es cierto?, se van a resolver un tema que no es solo económico-social, que tiene una dimensión económico y social, naturalmente, pero es un tema político. Aquí el pueblo mapuche está fuera del Estado chileno, no tiene representación. Lo que ha ocurrido en todos los países que han encontrado soluciones adecuadas es no solo reconocerlos constitucionalmente, sino que reconocer sus derechos colectivos, efectivamente, que tengan representación política, para que tengan también interlocución clara, validada. Con eso tú también empiezas a dejar aislados los grupos más extremo, ¿no es cierto? Y además, ¿no es cierto?, creo que para eso la participación y la representación parlamentaria asegurada es fundamental. ¿Y por qué no avanzar en ciertas formas de autogobierno territorial como las comunidades? En Panamá, tú pones un muy buen ejemplo, está el tema de las comarcas. Dentro de la comarca existe un modelo de autogestión donde ellos también se hacen responsables. Modelo de negocio incluso que ellos mismos han dicho. La verdad, ¿por qué no avanzar en esa línea? Yo creo que esto no significa acá ni un Estado dentro de otro Estado, ni que la región de Araucanía deje de ser parte del Estado de Chile, o que sea una... No, porque además el pueblo mapuche hoy día, desde el punto de vista demográfico, es minoría dentro de la región de la Araucanía, pero que requiere un reconocimiento, una participación, la posibilidad de poder también ir avanzando en autogestión en sus comunidades. Eso me parece a mí que es fundamental. Y hoy día la agenda de reconocimiento, participación y desarrollo está pendiente. En el gobierno de la presidenta Bachelet está incluido de manera bastante profunda su programa de gobierno, que se hizo además de manera participativa, escuchando dirigentes de las comunidades, y yo tengo mucha esperanza de que aquí se aborde el tema de fondo. Pero más que esperanza, diputado, quizás sería la hora de los compromisos, ya hechas las críticas por parte suya, digamos, y de otros personeros de oposición al gobierno. El gobierno ya va prácticamente haciendo maletas, ¿no? Queda lo último. Y esto ya empieza a ser un problema, si bien del Estado chileno, bueno, representado por el gobierno de Michelle Bachelet en este caso. ¿Usted está en condiciones entonces de asegurar o de quizás adelantar una especie de agenda corta para... Me imagino que no es un problema que se pueda solucionar de un día para otro, pero para dar luces ya de que en un gobierno de la nueva mayoría encabezado por su candidata Michelle Bachelet se pueda haber algún tipo de resolución? Efectivamente, yo creo que esto hay que abordarlo con sentido de urgencia, ¿no es cierto?, con una agenda corta que dé señales, ¿no es cierto?, que son muy importantes. No lo vamos a resolver en el corto plazo, pero sí dar las señales de que este tema se va a tomar absolutamente en serio. Solo quisiera referirme a un tema que planteó el presidente de la República criticando el tema de la invocación de la ley antiterrorista. Yo quiero decir que la ley antiterrorista no ha generado ningún beneficio ni siquiera para la investigación, muy por el contrario, lo que ha hecho es subir los estándares de prueba que exigen los tribunales. Y yo invito al presidente de la República, que ha invocado en reiteradas ocasiones la ley antiterrorista. ¿Cuántos condenados por ley antiterrorista tiene? Ninguno. La ley antiterrorista solo ha servido para servir de germen para que mucha gente que condena la violencia así se sienta estigmatizada, discriminada, y eso de alguna manera va incubando más violencia hacia el futuro. Por eso es que es muy peligroso. ¿No hay que tener ley terrorista? ¿Hay que cambiar ley terrorista? Todos los países tienen que tener una ley antiterrorista. Esta tiene que modificarse naturalmente, pero lo que ocurre, y lo ha dicho también el relator especial de Naciones Unidas que vino a nuestro país, es que se ha aplicado de manera discriminatoria. ¿Por qué cuando se queman buses del Transantiago para el Día del Joven Combatiente, etcétera, jamás se ha invocado la ley antiterrorista, pero se quema un camión en la región de Araucanía, inmediatamente se invoca? La verdad es que la ley antiterrorista ha sido ineficaz desde el punto de vista de la persecución penal y ha servido más bien para estigmatizar y discriminar, y por lo tanto ha sido más bien
una parte del problema y no de la solución. Creo que la solución pasa por más inteligencia, por más coordinación, por mayor eficacia en la investigación de los delitos por una parte, y por otro lado asumir de una buena vez esta agenda de fondo que todavía está pendiente y entenderlo como un problema político y no solo económico y social. Bueno, muchísimas gracias, diputado, por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. A partir de marzo lo invitaremos de nuevo para ver cómo se avanza en el próximo gobierno. De todas que tenga maneras. un buen día. Igualmente, que esté muy bien.